Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y es hermoso, hermoso lo que el Señor ha hecho en este tiempo, que hemos estado acompañados con la palabra, con la enseñanza, con el mensaje, y no solo acompañados, sino orando unos por otros, pero también, hermano, usted ha sido de bendición para otros, porque usted le ha compartido la palabra con otros, le ha hablado del Señor, les mandó un texto, le manda otro. Mire, es algo maravilloso. Y hay algo que el enemigo siempre se mete. ¿Sabe qué? Él no quiere que hagamos eso, porque Él sabe que Jesús viene pronto, pero antes de que Jesús llegue, a las vísperas de que Jesús llegue, dice la palabra del Señor, que va a haber una gran apostasía. Y de eso quiero hablarles. Y vamos a abrir para eso nuestra Biblia en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Acá dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie te confunda. El Señor está cerca, pero antes de que el Señor venga va a haber la apostasía. Y dice acá, que nadie os engañe, ¿ven? En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está. El Señor, antes que venga, va a venir la apostasía de la que yo te voy a hablar hoy. Vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas. Yo le decía estas cosas, hermano, lo que estamos hablando. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene al anticristo? La iglesia y el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya se manifieste. Sigamos mirando, como dice acá, quiero explicar qué es la palabra apostasía. La palabra apostasía significa desertar de la verdad. Parece como los soldados del ejército, ¿no? Que desertan del ejército, se van. La apostasía también va a ser en víspera de la venida de Cristo. Antes de que venga el Señor, tiene que venir la apostasía. Tiene que venir la apostasía. Y entonces, dice en Hechos 21:21, pero se les ha informado en cuanto a ti, hablando a los hermanos que están enseñando, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres de la ley. Todo lo que están enseñando eso no era verdad. Eso no enseñaban los cristianos, que empiecen a apostatar o a rebelarse contra Moisés, contra la ley. No tenía que ver nada la ley. Por eso nosotros tenemos que saber, pero acá estamos hablando de qué es un apóstata o qué es la apostasía. Y vamos a mirar Primera de Timoteo,
porque yo quiero explicar qué es un apóstata o la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Ahora son los postreros tiempos. Algunos, gracias a Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe, se van a rebelar contra la iglesia, contra la fe. Algunos, gracias a Dios, que no son todos. Dice, la rebelión o la apostasía es rebelión contra Dios, es rebelión contra la verdad, es desertar de la verdad, o es rebelión contra un rey en este caso, o contra un gobierno, con lo que quiere. Es la apostasía, es como un divorcio. Vio que un divorcio, la gente se divorcia, no quieren estar más juntos, cada uno parte por su camino. Así es la apostasía, se aparta de Dios, se aleja de Dios y se divorcia de Dios. Entonces, lo más importante, dice que la manifestación de la apostasía es rebelión contra Dios y contra su palabra. Y rebelión también contra sus mandamientos y contra sus reglas y contra su autoridad. Y siempre Dios nos dice a nosotros, por medio de su palabra, Dios nos dice lo mejor para nuestras vidas, porque nosotros no lo sabemos. Porque si lo supiéramos ya seríamos super personas, pero no, necesitamos que Dios nos dé el consejo, necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios nos guíe. Ya hemos explicado estos temas, que necesitamos la guía de Dios, el consejo de Dios. Ahora, ellos se rebelaban contra Dios en el desierto. En conclusión, vamos a concluir, ¿qué querían? No querían a Dios, querían hacer su propia vida. Primero estaban contentos, pero después no querían, apostataron. Entonces, nosotros encontramos en la iglesia los nacidos de nuevo. ¿Qué es un nacido de nuevo? Es un hermano, una hermana que se entregó a Cristo, que recibió a Cristo en su corazón, que la sangre de Jesús le limpió sus pecados y nació de nuevo. Y como nació de nuevo, necesitamos, en la nueva vida que tenemos con Dios, necesitamos aprender cómo caminar con Dios. Necesitamos aprender cómo seguir el camino del Señor. Necesitamos saber cómo Dios nos está guiando. Necesitamos saber qué cosas tengo que hacer. Eso nos muestra la palabra de Dios. Nos va mostrando lo que Dios quiere hacer. Nos va diciendo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hacer. Ahora, los simpatizantes, los que no son convertidos, aquellos que van a la iglesia porque Dios los sana por los milagros, aquellos que van a la iglesia para que Dios le ayude, hay que ir por eso también. Dios nos sana, Dios nos ayuda. Aquellos que van a la iglesia solamente para recibir lo de Dios, no quieren obedecer sus mandamientos. Y un día alguien le dice algo, mire hermano, usted tiene que hacer esto, y dicen las personas que son simpatizantes, no, ¿por qué tengo que hacer? Y se ofenden y se van. Se van de la iglesia. Y alguien le pregunta, ¿por qué te fuiste? No, porque me querían imponer cosas. No, no es imposición. Dice el Señor así, mis mandamientos no son gravosos. El Señor nos dice, estos son mis mandamientos, los tenés que obedecer. Y no estás solo, tenés al Espíritu Santo que está dentro tuyo, que te ayuda a obedecer. Y dice que es maravilloso obedecer al Señor. Ahora también tenemos
¿Qué es entonces una persona que se va de la iglesia, se aparta, se va de la fe? Un apóstata. No quiere estar más con Dios, no quiere estar más en la iglesia. Pero también tenemos los ateos. Ahora, yo les pregunto, ¿los ateos son apóstatas? No, porque el ateo es una persona que no cree en Dios, que no tiene a Dios. Entonces, no puede ser apóstata, porque si ni cree en Dios, porque Él es su propio Dios. Ahora, lo importante es que nosotros encontramos este tipo de personas, pero aquella persona que teniendo a Dios o creyendo en el Señor se rebela, es un apóstata. Entonces, encontramos, por ejemplo, también en la iglesia encontramos los incrédulos. Los incrédulos son que les cuesta creer lo que cuestionan todo. Por ejemplo, encontramos a Tomás. ¿Cuántos años estuvo Tomás con Jesús? ¿Cuántos? Usted sabe que era discípulo. ¿Cuántos años estuvo con Jesús? 3 años. 3 años y un poquito más, 3 años y medio. Y cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos se fueron de nuevo a sus trabajos y le dijeron a Tomás, el Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo. Si yo no meto mi dedo ahí en la herida de Jesús, en los clavos, no voy a creer. Y Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, mete tus dedos acá. Imagínese qué terrible. ¿Cómo? Si yo no veo, no creo. Hay muchos así, ¿eh? Hay muchos así. Y entonces Tomás reconoce, conocemos la historia, dice, Señor mío y Dios mío, reconoce lo que el Señor hace. Ahora, lo más importante es cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice y tenemos que hacerlo de corazón. Eso es a través de su palabra. El Señor nos ayuda a que nosotros podamos, hermanos, amar a Dios, amar su palabra, seguir el camino del Señor, aunque sea a veces difícil. A veces el camino del Señor no es fácil, pero nosotros dentro nuestro tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios, tenemos su palabra y como dice el apóstol Pablo, nada, ni nadie, ni ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios. Y es por eso que ahí tenemos que seguir, que nada nos engañe, que nada nos conturbe, que nada venga a cambiarnos lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Lo más importante es que tú sepas lo que el Señor ha hecho con tu vida. Y vamos a tener un pequeño corte y vamos a volver enseguida a seguir explicando que esto es tan interesante de que antes que venga el Señor va a venir primero la apostasía. Por eso tenemos que estar preparados. Ya volvemos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Oh, llenas el lugar de tu presencia, de hacer descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor.
otra vez, hermanos. Estábamos mirando que un incrédulo no es un apóstata y un ateo tampoco. Ya explicamos que era un apóstata, alguien que se rebela contra Dios y contra la verdad de Dios y se aparta de la iglesia. Uno de las bendiciones que Dios nos ha dado es que tenemos el testimonio. A ver, si alguien nos pregunta, ¿cómo sabes que estás en la verdad? Tenemos el testimonio en nuestro corazón de que hemos aceptado a Cristo y estamos siguiendo al Señor, estamos obedeciendo sus mandamientos, estamos alabando al Señor. La verdad que es una bendición. Y dice en Hechos, hablando del apóstol Pablo, dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz. Porque ya el apóstol Pablo se había convertido. Mire lo que hace una conversión. Por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas las iglesias. Andando, ¿cómo andaban las iglesias? En el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso dijimos que es tan importante una persona que ama a Dios, que sigue a Dios, y se apacenta de la verdad, la manera que eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante obedecer a Dios, buscar a Dios, y Dios nos está hablando siempre nos está hablando a través de su palabra. Una de las cosas, o de las primeras cosas que Dios nos muestra cuando alguien es un apóstata, mire lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a mirar San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así la palabra de Dios. Acá le sigue hablando Jesús a la gente. Dice así, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y entonces le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Y entonces muchos discípulos, no los 12 seguían con Jesús, otros discípulos, se volvieron atrás. ¿Ve? Ahí están los apóstatas. Ya no querían seguir más a Jesús. No querían más ir a la iglesia, se ofendieron, se enojaron. Muchos de los discípulos se fueron atrás y ya no andaban con Jesús. Primero estaban con Jesús, todo. Entonces Jesús les dijo, mire lo que... Dijo entonces Jesús a los 12, los otros se fueron. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y ahí le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Eso es un apóstata, que se vuelve atrás y no anda más con Dios. Y no va más a la iglesia y se aparta del Señor. Sigamos andando, sigamos hablando. Ahora, qué importante es que nosotros podamos seguir al Señor. Ahora, Dios siempre tiene un plan perfecto para tu vida. Siempre Dios tiene todo para nosotros. Y mire lo que hemos leído. ¿Qué es lo que los hizo apartar a esa gente que no quisieron más? Dice la dureza del corazón. La dureza del corazón. Se endurecieron a sus palabras, a lo que el Señor les decía, y se apartaron. La dureza del corazón.
Ahora, qué importante es que nosotros andemos con el Señor, en sus caminos, con la palabra, porque Dios tiene siempre un plan perfecto, como acá le dijeron los discípulos. La segunda razón, o sea que la primera razón para ser un apóstata es endurecerse el corazón. La segunda razón, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, yo quiero que usted lo lea porque quiero que usted escuche la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a mirar. Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que se introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que va a haber? La segunda cosa que nos hace apóstatas, la primera es la dureza del corazón, que nos rebelamos y desertamos de la fe, de la verdad. La segunda es el engaño, que van a haber falsos maestros, falsos profetas, que vendrán para engañarnos. Vendrán para engañarnos. Y hemos escuchado a tantos falsos, que usted lo ha escuchado, hermano. Hay tantos falsos maestros que solo nos están enseñando lo material. Se olvidan de lo eterno. Nos dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar auto, Dios te va a dar casa. Y sí, Dios hace eso, pero eso no es lo principal. Lo principal que es la vida eterna. Y dice en segunda de Pedro, vamos a mirar a segunda de Pedro, vamos a volver a mirar y vamos a mirar el capítulo 3. Ahora miramos el 3, el verso 15, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es la paciencia del Señor? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Es para salvación. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos, las epístolas a veces son difíciles de entender, en las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen. Aquellas personas, falsos maestros, falsos profetas, tuercen la palabra de Dios, como también otras escrituras, para su propia perdición. Y dice el 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza. Hermanos, en este tiempo hay falsos maestros que nos engañan, falsos profetas que tuercen la Biblia, que tuercen la palabra y nos quieren engañar para que nosotros nos desviemos del camino del Señor. Para que nos desviemos del camino del Señor. Y entonces volvemos a segunda de Pedro, otra vez, capítulo 2, estamos mirando el 3, mire lo que dice, quiero que usted sepa todo. Mire lo que dice el 2, esta vez el verso 14, dice así la palabra del Señor. Dice,
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oh, qué tremendo. Ahora, ¿quiénes nos quieren hacer caer del camino firme del Señor? Estos falsos maestros. Nos quieren engañar. Primero dijimos, para ser apóstata tiene que endurecerse el corazón, para rebelarse con Dios. Lo segundo es que nos engañen. ¿A quiénes buscan estos falsos maestros, falsos profetas? A los inconstantes, a los que no están atentos, a los que solamente están buscando el dinero, a los que solamente están buscando lo material. Hay que buscar porque nosotros vivimos. Ahora, dice el verso 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Están tratando de hacernos engañar, de hacernos caer de la gracia de Dios. Y dice el verso 17, hemos mirado el verso 17, dice que estos son, siempre de Pedro, segunda de Pedro, estos son, ¿qué son estos falsos profetas? Fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y dice el 19, dice que el 18 lo vamos a leer. Pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo de lo que lo venció. Ahora, esta gente son seductores carnales. La primera cosa para ser apóstata es endurecerse el corazón. La segunda es dejarse engañar. Y la tercera, lo que acabamos de leer, es ser seductores carnales. El dinero es lo más importante para estos carnales, es el dinero. Y no solo el dinero, sino también las otras destrucciones. Por eso, el Señor dice que guardemos el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Por eso tenemos que seguir al Señor. Hemos leído que mejor no haber conocido al Señor que traicionarlo a Jesús. Eso dice en San Juan 6:70. Traicionaron a Jesús y se volvieron atrás, porque no lo vamos a leer, ya lo conocemos. Entonces, tenemos que orar para que nuestro corazón sea buena tierra. Usted tiene que orar siempre. ¿Por qué buena tierra? Primero, buena tierra para que la semilla nazca. Y segundo, para retener la doctrina que hemos aprendido. Y tercero, para que también dice la palabra de Dios, eso dice en Hebreos 3:12, que tenemos que aprender a exhortarnos unos con otros, dice, para que nadie no nos engañe. Y también, hermanos, y el último punto, es que nos tenemos que aprender a enamorarnos de Dios a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración. Si no practicas esas cosas, es fácil que el enemigo te aparte de la verdad. Es fácil que te saque del Señor. Es fácil que te lleve por otros lados. Pero en este tiempo, dice el Señor, antes de que venga el Señor, hemos leído, vendrá la apostasía. Vendrá la apostasía. Y para salirte del camino del Señor, de la iglesia, tenés que endurecer el corazón, tenés que dejar que te engañen
y tenés que seduzcan carnalmente con tantas doctrinas que existen hoy. Mire, prende la televisión y usted va a escuchar tanta cosa. Ahora, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Estás siguiendo al Señor? No importa lo que pase, no importa lo que venga, estás firme, que nada ni nadie te saque del camino del Señor y que conoces la verdad y estás parado en la roca que es Cristo y que nadie nos confunda. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que tenemos que ser agradecidos. Y sabemos también que tenemos que dar al Señor, porque el Señor nos da tanto que tenemos que dar. Pero eso no es lo que los otros hacen. Los otros están pidiendo, sacando, para que así la gente se confunde. Hermanos, oremos. Oremos que el Señor nos ayude y nos bendiga y que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, nos ponemos debajo de tus manos. Como dije hace un momento, queremos estar firmes en tus caminos, que nada nos aparte, Señor. Como dice la palabra, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Y que estemos esperando tu venida. Gracias te damos por conocerte. Gracias por tenerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos ayudas en todo momento, en toda situación. Y oramos por los hermanos que no sean confundidos. Que la palabra de Dios esté presente, firme en sus vidas y que sean enseñados por tu Espíritu Santo. Guarda nuestras vidas, guarda tu iglesia, que nada se aparten del Señor, que nada nos aparte de ti, Señor. En el nombre de Jesús, guarda nuestras vidas, guarda a los jóvenes, guarda a los niños, guarda a los matrimonios, guarda a los hermanos. Que estemos, Señor, buscándote en este tiempo difícil, pero estamos ahí firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.